Todos, ¿no? Estoy hablando del público indicado, ¿no? Entonces veíamos que precisamente es este tema de la resurrección de los muertos es una pieza clave en cuanto al fundamento de nuestra fe. Hablábamos acerca de que había tres distintos tipos de muerte, ¿no? Bueno, para empezar, ¿qué es muerte? ¿Alguien sabe? Es correcto, separación, no es dejar de vivir, sino que es separación. Y había tres tipos de muerte. La primera muerte es la muerte física, la segunda, la muerte espiritual, es correcto. ¿Cuándo sucede esta muerte espiritual? Antes de entregar, precisamente así el momento clave cuando nosotros morimos, ¿cuál es? Cuando pecamos. Tú cometes el primer pecado en tu vida, inmediatamente estás muerto espiritualmente. Y la muerte eterna, bueno, y una de las condiciones para poder acercarnos o salir de esta muerte espiritual es de que necesitamos un salvador, ¿no? Y la tercera muerte es la muerte eterna, que se da cuando alguien muere espiritualmente, no entrega su vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y ocurre y muere físicamente y ocurre la muerte eterna, ¿no? Y bueno, veníamos viendo que un aspecto clave, como veíamos, es que la resurrección no es la salvación es un momento previo. Nosotros eh, resur, resurgimos o hay una resurrección después de la salvación y el ser vivificado se refiere al recobro de conciencia para toda la eternidad. Y después estábamos viendo algunas razones por las cuales es importante estudiar la doctrina. La primera es que la resurrección de Cristo es importante, ¿no? Mm, para toda la eternidad. Ujú. Y bueno, las razones principales de que debemos de estudiar esta enseñanza es que la resurrección de Cristo es la importante o es crucial. También la resurrección representa una esperanza para el pueblo cristiano, para el cristianismo. La tercera es que la resurrección es la meta de la vida cristiana. Ahí veíamos el tema, la cita de Filipenses 3:11, que si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, ¿no? Y ya. Eh, esto es algo que nos alienta en el diario vivir como cristianos. Y hoy vamos a ver la cuarta razón por la cual es importante esta doctrina o esta enseñanza, que la resurrección es una verdad que inspira, anótenlo ahí, santidad. Repito, la resurrección es una verdad que inspira santidad. Tomando el ejemplo que hizo Christophe en el chat de líderes, les voy a pedir a todas las personas que están viendo por internet esta clase, por favor repórtense, ya sea el chat de la transmisión o el chat de líderes. Así también doy la bienvenida a todos los pastores que nos están sintonizando, nos están viendo allá en Toluca, a los pastores Palomares, Luis Miguel y Rechel, los pastores Carrillo, Juan Carlos y Xochitl, y también gustoso de darle la bienvenida al pastor Luis Hernández, también allá en el Estado de México. Bueno, entonces vamos a que la resurrección es una verdad que inspira santidad. ¿Vale? Muy bien, ¿ya listos con sus plumas, Biblias? ¿Todos listos? Ok, me espero un poco porque no todos contestaron. ¿Todos listos? Ok, aquí faltó.
Esperamos todos los que se están acomodando. Listos. Ya. ¿Cuántos han oído esta expresión que dice el cielo y el infierno están aquí, ¿no? La vida es una y hay que vivirla, ¿no? Yo conocí a alguien que decía, en esta vida o en este mundo todo se paga. Las filosofías dicen que aprovechemos el momento porque ya después no vamos a tener nada, ¿no? Y fíjense, imagínense que esta fuera la única oportunidad para vivir la vida, ¿no? Y que realmente esto fuera verdad, el cielo y el infierno se encuentran aquí, o ya no hay mañana, o ya no hay una vida después de esta para poder vivir. Imagínense, o sea, imagínense que esta es la única oportunidad de vivir. ¿Cómo la viviríamos? ¿No? Pues quién sabe, ¿no? Dicen por acá. Yo la verdad creo y considero de que si esa fuera nuestra condición, de que no hubiera un mañana, de que no hubiera una vida futura, pues la verdad le daríamos rienda suelta a esta vida y la aprovecharíamos al máximo. La verdad, ¿para qué nos hacemos, no? O sea, digo, si este va a ser el único momento en que vamos a poder vivir, pues vivámoslo bien, ¿no? Eso es lo que muchas filosofías argumentan o centran su enseñanza en esto. Pero fíjense, el saber que existe resurrección de los muertos nos fija límites. Las decisiones que tomamos aquí en la tierra tienen repercusiones eternas. Esto también ya nos comentaba un poquito Cristian la vez pasada. Y bueno, aunque no todas las decisiones tendrán repercusiones eternas, también ciertamente no sabemos cuáles sí, cuáles no, pero pues tenemos, en esta vida tenemos la oportunidad de tomar decisiones que van a trascender más allá de la duración de nuestra propia vida, ¿no? Eso lo podemos ver en 1 Corintios 3, 11, 15, cuando habla acerca de las obras, ¿no? Que vamos a hacer, que algunas van a ser de oro, otras van a ser de plata y otras van a ser de hojarasca. Dice, ustedes ya tienen la salvación, nada más que en algún punto las que se quemen, pues no van a permanecer, ¿no? O sea, 1 Corintios 3, 11 al 15. No, nada más era como referencia. Vamos a ir un poquito rápido, ¿no? Por la premura del tiempo. Ya después ya lo estudian en casa. Dice que si no hubiese resurrección de entre los muertos, entonces no debería de importar la manera en cómo vivimos, de lo que les estoy diciendo. Vamos ahora sí a 1 Corintios, a la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 32. Y no sé quién tenga el micrófono, les pediría a alguien que me echase la mano con la lectura de esta 15:32. ¿Le podrían prestar el micrófono a TT, por favor? Primera carta a los Corintios 15:32, capítulo 15, versículo 32. Nadie lo notó, Cristi. Venga, Tete. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Exacto. Esta es la filosofía o el pensamiento que permea casi toda la actuación de las personas en el mundo, ¿no? Voy a tomar la segunda parte de esto que acaba de leer Tete, que dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? ¿Cómo dicen por ahí? Dice que a beber y a masticar, que el mundo se va a acabar, ¿no? Sería otra interpretación. Y aquí el autor de esta carta o de este pasaje está refiriéndose a un texto del Antiguo Testamento en Isaías 22:13.
Ahí anótenle como referencia y les leo. 22:13. Dice la palabra del Señor. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿No? Si ya este cuerpecito hermoso, ¿no?, que tengo, eso es verdad, se va a acabar, pues mejor como y bebo. Y de verdad que yo conozco a algunas personas que comen y beben como si no hubiera mañana, ¿eh? De verdad que se atascan y le empinan el tarro, pues como si no hubiera mañana, como si ya ese fuera el último de sus días y digamos, esta es mi última voluntad. ¿Está mal comer y beber? No, no está mal. El problema es la intencionalidad y el objetivo que tenemos al hacerlo. O sea, cuando hablamos de esto de que, no, o sea, no estamos censurando el hecho de que comamos y bebamos, sino es la experiencia de gozo o sea, dónde está enfocado este placer que nos da comer y beber, ¿no? Y todo esto y todas nuestras acciones, o muchas de nuestras acciones, deben estar dirigidas por la verdad de la resurrección en el sentido de la salvación. Es decir, nosotros sabemos de que hemos sido salvados y eso significa una búsqueda constante de vivir de acuerdo a los principios de Dios. Hay mucha enseñanza acerca de la bebida, hay mucha enseñanza acerca de la comida, pero incluso este pasaje está marcando la idea de que muchas personas se pierden, y eso ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, se pierden más que nada, ¿no? Como dicen los clásicos, más que nada, en el gozo y la satisfacción de su propio beneficio. Es decir, buscan el placer por el puro placer, ¿no? Entonces, nosotros teniendo en cuenta esta enseñanza de la resurrección, nosotros entendemos que necesitamos una búsqueda constante o ser apartados, obviamente esto viene el sentido de la palabra santidad, para la búsqueda de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ustedes son de los que beben y comen como si no hubiera mañana? Ah, bueno. Ok. Ya no, dice. Que bueno. Yo era de esos que me sentaba a comer y a beber. Y sí. Ahora sí. Bueno, ya luego les comento más acerca de eso, del testimonio. Razón número 5. La resurrección es una verdad que despierta al pecador. En el Nuevo Testamento todas las predicaciones de los apóstoles registran, o que están registradas en el libro de los Hechos, hablan precisamente sobre este tema, la resurrección de Cristo o la resurrección de Jesús. Vamos a Hechos 17, por favor, busquen en Hechos 17, versículo 22. Perdón, Tete. Repito, es una verdad que despierta al pecador. Hechos 17, 22. Aquí estamos viendo a Pablo predicando precisamente acerca de la resurrección. Ya cuando lo tengan, pueden levantar su mano, por favor. Manténganla en alto, por favor. Muy bien, bien. Nada, faltan allá atrás. Aris, por acá. Ah, también. Bien. Oye. Ya pueden bajar su mano. Los que están viéndonos también pueden bajar su mano, por favor.
Un poco el contexto de este pasaje, ¿no? Los griegos escucharon que está hablando de Pablo en Atenas, escucharon que Pablo traía algo nuevo. Ellos eran un pueblo que se caracterizaban por ir a un lugar que se llama el Areópago, donde se trataban temas de discusión, análisis, mesas de debate, etcétera, etcétera, etcétera. Lo nuevo, ¿no? Sacaban ahí. Entonces, unos filósofos, una corriente filosófica, ahí lo vemos en el versículo 17, me parece, o 18, que eran a ver, ayúdenme, eran en el 18 eran los epicúreos y los estoicos. Muy importante resaltar o ver que la Biblia no omite el dato de qué corriente filosófica eran estos hombres. Ahorita les hablo un poquito más de ellos. Incluso dentro de los mismos judíos había un debate. Este debate era de si existía o no la resurrección de los muertos. Había un debate entre los saduceos y los fariseos, ¿no? Todos conocen ese debate, ¿no? Los saduceos, bueno, ¿sí lo conocen? ¿No? ¿No? Ok. Exacto, muy bien, Dani. Los saduceos decían que no existía la resurrección de los muertos. Los fariseos decían que sí existía la resurrección de este cuerpo. Entonces había ese debate, había esa pelea entre dos grupos de judíos. Eso lo puedes encontrar en Mateo 22, 23. Anótenlo, por favor. No lo vamos a ver porque no nos da tiempo. Marcos 12, 18 al 27. Mateo 22, 23. Marcos 12, 18 al 27. Y Lucas 20, 27. Ahí Jesús le está diciendo, ustedes los saduceos no creen. Permítanme. Se me fue la idea. Marcos 12, 18 al 27. Y Lucas 20, 27. Ahí Jesús les dice, ustedes los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Entonces, Pablo viene diciendo incluso en la parte esta de 1 Corintios 15, 32, que leía a esta Cristi, me parece, no, leía a TT, decía que incluso ya se había peleado ahí con algunos pensadores, los llamó bestias, porque no entendían esto de la resurrección de los muertos. Entonces había dos corrientes filosóficas. Dos corrientes filosóficas, los epicúreos. A ver, repitan conmigo, epicúreos. Y los estoicos. Es importante, y les digo, por qué la Biblia resalta que estaban estas dos corrientes filosóficas. Fíjense, los epicúreos decían que los humanos debemos vivir en armonía con la naturaleza, o sea, es con Dios, todo es Dios, ¿no? La razón era el bien supremo, entonces teníamos que aguantar todo para que nosotros pudiéramos alcanzar una plena armonía. Por eso era tan importante para ellos el autocontrol, la autosuficiencia y la estabilidad emocional. O sea, incluso hay una expresión que dice el estoicismo, ¿no? O sea, me aguanto todo y de todo, digamos, eso lo podríamos resumir. Y los epicúreos, que básicamente es una corriente que pudiera predominar en nuestros días. Ellos decían, y su principal motivación era el placer, la felicidad era el objetivo más alto, y decían que esto era lo principal de la vida. Disfruta de la vida ahora, ¿no? Ellos no creían en la resurrección. Ellos decían que todo, como no vamos a resurgir, o ¿cómo se dice? Resucitar, gracias Tete, pues tenemos que hacer de todo en esta vida, ¿no? Todo lo que nos indica placer, hay que hacerlo, ¿no?
¿Han escuchado algún epicúreo en esta semana? Es epicurio que te dice, ándale, ¿no? Hay que gozar. ¿Qué tanto es tantito, no? Es tu cuerpo, gózalo, ¿no? Para eso lo tienes. Ok, entonces este es el contexto a grandes rasgos de este pasaje que vamos a leer. ¿Están listos? Dice la palabra del Señor en Hechos 17, 22 al 34. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, bueno, antes que sigamos con la lectura o que siga yo con la lectura, les voy a pedir que noten mucha o presten mucha atención de cuántas veces el apóstol Pablo en esta lectura resalta la palabra todo. Es interesante porque sí lo hace en muchas ocasiones. Dice Pablo en el areópago, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, 2 puntos, y dice, al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Fíjense, voy a hacer una pausa aquí y vean cómo Pablo, estando en ese lugar, sabía que estaba dentro de la arena de los griegos o dentro de del campo, ¿no? de estos hombres que adoraban el conocimiento. Incluso más que adorar el conocimiento, bueno, sí lo adoraban, pero eran, como lo describe aquí, eran hombres muy religiosos. Posiblemente estos hombres tenían muchos ídolos, ¿no? O no es posible, lo está describiendo. Y ya saben, ¿no? Algunos dioses griegos uno se llamaba Zeus, otro se llamaba Atenea, ¿qué otros nombres griegos se saben de dioses? Apolo, Ares, Afrodita, Poseidón, etcétera, etcétera. Entonces eran, como se dice, eran politeístas. De hecho ellos tenían muchos dioses y pusieron un altar y le pusieron al Dios no conocido, que era por si nos faltara un Dios, ¿no? Por si hiciese falta alguno de los muchos que tenemos, pues ahí está, no vaya siendo, ¿no? Que no estemos adorando a todos los dioses, ¿no? Que esa era la consigna. Entonces Pablo usa un recurso bastante interesante que dice, este Dios no conocido es precisamente el que les voy a presentar para que lo conozcan. Y le está desglosando primeramente que Dios es el que hizo todo el mundo, la creación, tal y digamos que estaba pensando en el Génesis, se lo va relatando todo, y llega a un punto donde lo contrasta muy fuertemente con el Dios que ellos estaban acostumbrados a adorar. Por ejemplo, cuando dice aquí, dice, no habita en templos hechos con manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ellos tenían sus dioses y su templo para ese Dios, y muy curiosamente en ese templo al Dios se le alimentaba, o se hacían comilonas, o ¿cómo se llaman esto? Bueno, como bacanales, festejos para ese Dios donde comían y bebían,
y todos se emborrachaban y le daban sacrificios a ese Dios, incluso como en una especie de manutención a ese Dios, o sea, como que si ese Dios necesitase de esas cosas, ¿no? Entonces Pablo dice, el Dios que yo les presento no solamente no necesita de sus comidas o de sus favores, sino que Él es el que da todo, o sea, Él es el que hizo todo y Él es el que mantiene todo en su lugar. Entonces, ya había ahí fuertes contrastes de uno y otro, ¿no? Incluso hasta toma citas de sus propios filósofos o poetas que dijo, porque han dicho el linaje suyo somos, siendo pues, sigo con la lectura, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y digamos que este mensaje de Pablo lleva todo, ¿no? Descripción de nuestro Dios, el amor que Él nos tiene, incluso llamando al arrepentimiento, ¿no? Este arrepentimiento en un sentido tanto hebraico de los hebreos, que era como el cambio en las acciones o cambio de dirección, y el arrepentimiento es o sea, lo que pensaban los griegos, tal y como lo vemos en Romanos, que es un cambio de mentalidad, ¿no? O sea, cambiar y transformarse completamente. Y después dice, acerca de la resurrección, dice, pero cuando, dice, por cuanto he establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Y aquí estaba tocando el tema central del debate, en el sentido de que sí hay una resurrección de los muertos, ¿no? Pero cuando dice lo que el efecto que surgió en sus oyentes o quienes lo estaban escuchando, y dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Cuando las personas, y aquí lo vemos en este pequeño texto, cuando las personas escuchan acerca de la resurrección de los muertos, o de esta doctrina, puede haber tres tipos de efectos. Una, que hay un rechazo por parte de la enseñanza, los que dijeron, ¿saben qué? Se burlaron y se fueron, o ya no escucharon. Otros le dieron como el beneficio de la duda y dijeron, bueno, ya luego lo comentamos, ya luego lo platicamos, ¿no? Y otros que le creyeron y siguieron, ¿no? con él. Y incluso habla de Dionisio el Areopagita, ¿no? Que era como un intelectual, alguien que iba mucho a ese lugar. Entonces, vemos que la doctrina de la resurrección de los muertos, incluso desde los tiempos de Pablo, ha tenido mucha resistencia, ¿no? Tal y como le decía Pablo a Timoteo, que muchos van a tomar esto como algo que no tiene importancia. Vemos también que la resurrección de los muertos, pues ahora sí que más bien es como ya lo vimos, es uno de los pilares iniciales de la iglesia, y vemos que aquí incluso Pablo lo defiende en un foro pues bastante duro, ¿no? En un foro donde realmente había argumentos y donde la exaltación a la razón se llevaba muy en serio, ¿no? O sea, eran foros donde los filósofos, donde los pensadores
más prominentes de aquella época exponían sus ideas. Y expone una verdad tan contundente que dice que algunas de las personas que estaban oyendo fueron y lo siguieron, ¿no? Y quisieron escuchar más de lo que él decía. Entonces vemos que eh, la, la, el pensamiento que nosotros, o más bien lo que nosotros estamos, lo que compartimos nosotros, tiene mucho peso, tiene mucha verdad, incluso tiene mucho de razón, ¿no? Es decir, no sé si han escuchado a veces que la fe y la razón no se llevan, no sé si alguien lo ha escuchado por ahí, ¿no? De que si eres cristiano o tienes fe en Dios, tienes que renunciar a tu razón o raciocinio, ¿no? Tienes que hacerlo todo como si la fe fuera algo carente incluso de toda inteligencia, ¿no? Y vemos que no, que esto es un ejercicio bastante fuerte en lo intelectual y en lo filosófico. Y que esto pues se ha presentado y se ha desarrollado todo esto desde que el cristianismo iniciaba, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que establecer las verdades bíblicas, incluso en cualquier foro, en cualquier situación, en cualquier debate que se dé, ¿no? Acerca de por ejemplo, en este caso, de que si realmente existe o no la resurrección de los muertos, ¿no? Muy bien, vamos a precisamente esta cita de Timoteo, a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 17. Aquí está. Ok, el pastor pide que 2 o 3 personas de aquí den. ¿Quieren que yo les dé el dedazo o algún voluntario? La pregunta es que den un argumento a favor, ¿no? Del cómo demostramos la resurrección de los muertos. Precisamente de una manera razonada. Ok. Bien, ¿se me pueden ayudar con el micrófono? Ok. Carlos va a ser el primero. Ok, no. Ah, no, ¿quiere decir algo, Carlos? ¿No? Ah, ok. Ok, Jane es la primera. Quisiera que fuera voluntario el asunto, si no va a ser obligatoriamente a fuerzas. O sea, yo creo que una manera racional es la Biblia. O sea, la Biblia habla de la resurrección y es de los libros más fidedignos y antiguos que existen. Entonces, si tú muestras como la resurrección de Lázaro o de la niña, ¿no? Que no recuerdan dónde está, en alguno de los evangelios creo. Entonces, pues sí es, o sea, la Biblia es un libro fidedigno y es el libro como más vendido ¿no? O sea, es un libro que todo el mundo ha leído, Claro, es es el un libro más bestseller. vendido, es un bestseller, Sí, ¿no? sí, O sea, claro. y es un libro que todo el mundo ha vendido y que además el trasfondo cultural que tiene es como riquísimo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí se podría hacer como una buena razón, ¿no? Si estamos hablando como de razón enfrente de alguien como que quiera sacarte como por la vuelta de que no existe la resurrección de los muertos, creo que es un buen argumento que el libro más fidedigno habla de la resurrección de los muertos. Ok, entonces Jane nos habla de los ejemplos bíblicos, en específico de la resurrección de Lázaro y de la hija de Jairo. Eh, básicamente dice que la resurrección existe porque la Biblia lo dice. Entonces tendrías que comprobar que la Biblia es inspiración de Dios. Te metes en dos grandes problemas.
que son problemas bastante interesantes, la verdad. Son bastante ricos en el debate. De hecho vamos en la quinta razón por la cual es importante esta doctrina de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de creer en la resurrección de los muertos? Trini y después Sergio. O bueno, Sergio y después Trini. Puede ser, está comprobado que Jesús murió. Está comprobado, o una persona puede comprobar en su vida que Jesús resucitó para salvarnos a nosotros, pero en algo muy particular, para que a través de esa muerte, como decía Isaías, o como dijo Isaías, se llevaran nuestras enfermedades. Entonces, racionalmente podemos decirle a una persona, existe la resurrección, porque Cristo resucitó, y resucitó para salvarnos, y resucitó para llevarnos nuestras enfermedades. Tan es así que yo lo confesé, y hoy en día no estoy enfermo de cáncer, o se me fue el cáncer que me habían dicho, como el caso de Alex. Entonces, racionalmente y comprobadamente, a través de estudios médicos, se puede llegar a la conclusión que una persona fue sana gracias a que otra persona que existió y que se está comprobado, murió y resucitó. Entonces, así sería una de las formas. Bien, sí, de hecho estás tomando Romanos 10, capítulo 10, versículo 9, ¿no? Que dice que si confesamos o si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, ¿no? Es correcto lo que dice Sergio, definitivamente. Nada más que hay que cuidar que alguien va a decir. Hay personas que se sanan por el Reiki o por otras cosas, ¿no? O sea, hay que estar listos para esos argumentos. Claro. Aunque es correcto lo que dice Sí, Sergio. Trini, tenías... A ver, escuchamos a Trini, por favor. O sea, comprobado está que Jesús resucitó. O sea, eso es un argumento más que suficiente de que sí hay resurrección. Muy bien. Incluso, y esto lo vamos a ver ahorita, este es un argumento, y es el primero de todas las razones por la cual la resurrección, incluso Pablo en esta cita que yo leía, lo está poniendo, ¿no? Que debemos de creer en la resurrección porque hubo alguien que resucitó primero, que fue Jesucristo, ¿no? Lo dice la Biblia. Y obviamente, ¿cómo podemos constatar de que Jesucristo resucitó? Simplemente porque en la Biblia no solamente lo dice como una verdad aplastante, sino que hay un respaldo, como decía Jane, hay un respaldo que nos da la certeza histórico de testigos, de las apariciones, de milagros, de testimonios, que avalan que sí se efectuó ese hecho, ¿no? de la resurrección de Jesucristo. Adela. Podríamos tomar de ejemplo también nuestra vida pasada, que estábamos muertos y que ahora ya estamos en Cristo y volvimos a nacer, ¿se puede decir? ¿Podemos tomar eso como ejemplo también? Sí, pero ¿cómo lo expresarías? O sea, ¿cómo lo presentarías? Ante la gente que para creernos sería por medio de nuestras acciones. O sea, que ya no nos estamos comportando como nos comportábamos antes, porque mucha gente nos ha dicho, es que algo tienes, algo
tienes algo diferente, ya no eres igual. Entonces empezamos a decir qué es lo que está pasando. Claro, aunque no hemos experimentado la resurrección de manera física, de manera de que hemos vuelto a la vida después de la muerte física, sí podemos mostrar esta vida que encontramos espiritual, ¿no? De que antes estábamos muertos y ahora somos vivos, ¿no? Y tan es así que antes, por ejemplo, yo era de una forma y ahora soy de otra forma, ¿no? Ese podría ser el argumento que expondrías. El micrófono está aquí con Jane y Jane después del pastor. Pero hace ratito que le decías no me acuerdo a quién, pero le decías que podíamos regresar como a la Biblia, ¿no? Para constatar que Jesús resucitó y demás, pues creo que te meterías como en el mismo problema que me metí yo al poner de ejemplo la Biblia, ¿no? Que es como compruebas que ese libro es inspirado por Dios y demás, ¿no? Entonces también sería como el mismo problema del argumento de la Biblia, ¿no? Bueno, claro, y obviamente tienes que tener la respuesta para expresar por qué la Biblia sí es un libro que dice la verdad y no cuentos irreales, ¿no? O sea, ahí tendría que ver toda el apoyo histórico, literario y todo lo que establece que la Biblia es el documento inspirado por Dios, ¿no? Una cuestión nada más. El ejemplo que tú estás poniendo de Pablo en el Areópago, es importante que nosotros lo veamos como que Pablo está haciendo lo que se llama una apología. ¿Qué es una apología? ¿Saben eso? Una apología es una defensa. Entonces, aquí lo importante es que nosotros, lo que Pablo nos deja ahí es un ejemplo de que el cristiano regular, ¿sí? O sea, cualquiera, debe de saber defender su fe, o sea, saber defender lo que cree, de todas las maneras posibles. Pero si ustedes no saben argumentar, se van a ir, que no es malo, se van a decir, pues antes yo era así y ahora soy así. Y está bien, eso no está mal, pero sí va a haber muchas personas que quieran respuestas razonadas, ¿sí? Y a esas personas no les va a bastar que ustedes digan, pues antes era así y yo soy así. O sea, ese no va a ser su lenguaje, el lenguaje por el cual van a ganarlas para Cristo. Entonces, algunos de los argumentos que ustedes están dando se van a eso, ¿no? Dios cambió mi vida, Dios me sanó. Pues sí, pero finalmente es ahí, como no los conocieron a ustedes, ni cómo eran de malandrines, ni lo enfermos que estaban, pues entonces van a decir, o sea, ese argumento, el punto que llegues, pues mira, yo antes era así y ahora soy así, hazle como quieras. O sea, no va a haber mayor diálogo. Y hay personas que sí necesitan un diálogo. Ahí Pablo estaba, la enseñanza de este punto es que necesitamos ser personas que sepan explicar su fe, ¿sí? De manera razonada, además del testimonio de nuestra transformación. De esas personas, muchas se cerraron, pero ahí Gerson nos está diciendo que hubo personas que se convirtieron, precisamente por ese ejercicio de apología que Pablo hizo de su fe. Sí. Y Pedro también lo dice, que tenemos que capacitarnos para saber dar buena respuesta de nuestra fe. Por eso son estas clases. No es nada más para no tenerlos en sus casas durmiendo o viendo la televisión, es para que nos capacitemos, ¿sí? Y sepamos dar una buena defensa y un buen argumento de lo que creemos, de lo que decimos creer, ¿ok? Claro, sí. Bien, viene la pregunta de Cristi. Y Carlos, ¿tenemos una pregunta? Sí. Hola. ¿Sí se Sí. escucha? Bueno, en realidad no es como una pregunta, más bien. Bueno, en realidad no es una pregunta, pero eso es algo que yo siempre he tenido he tenido conflicto desde que entregué mi vida a Cristo, porque ¿cómo voy a poder
ahora sí, o sea, si me voy a poner como a debatir con una persona que no cree y la voy a tratar de, o sea, yo no la voy a poder convencer de nada porque eso lo hace el espíritu, pero ¿cómo le voy a poder explicar una verdad espiritual, o sea, una cosa espiritual cuando él ni siquiera tiene ni ojos espirituales ni nada? ¿Y cómo se la voy a explicar de manera racional, humana, lógica, cuando ni siquiera se puede porque es espiritual? Entonces, ¿cómo? O sea, o no sé si se refiere a eso cuando dicen que debemos saber defender nuestra fe. O sea, explicarlo de manera lógica, humana, cuando es espiritual o qué, o cómo. Sí, tenemos que expresar o explicar la enseñanza o el evangelio de manera adecuada, o sea, es decir, que lo hagamos bien. El efecto, y incluso este pasaje que leímos de Pablo explicando, ¿no? Y vemos la forma en cómo lo hace de una manera muy didáctica, primero presentando a Dios, creador del universo, después presentando el amor, y después de que por él tenemos este privilegio de la resurrección de los muertos, que primeramente Jesús fue el primero que resucitó. O sea, lo está haciendo de una manera, incluso pedagógicamente hablando, muy acertada, o sea, muy clara. Está en pocos textos, en pocas palabras, está explicando muy adecuadamente esta verdad, ¿no? O sea, que es sencillo, pues, hacerlo. Simplemente se necesita el estudio, se necesita que nosotros la sepamos correctamente. El efecto que tenga, incluso, se asemeja un poco como la parábola, ¿no? Que decía Jesús, del sembrador, ¿no? Que esparce la semilla y no en todos tuvo un efecto similar. Y es lo mismo aquí, en algunos dijeron, se burlaron, lo rechazaron, en otros dijeron, dame chance, déjalo medito, y otros dijeron, esta palabra sí es para mí, y le creyeron, y incluso siguieron, ¿no? O sea, estas personas en un círculo, podamos decirlo, ¿no? Intelectual, y nosotros, precisamente como lo decía el pastor, este ejercicio apologista, precisamente como lo decía el pastor, este ejercicio tenemos que hacerlo en las condiciones. De hecho, él tomó los argumentos filosóficos de la época, o los que estaban ahí en boga, y los usó para explicárselos mejor. Entonces nosotros podemos adaptarnos a esas circunstancias adaptarnos a esas circunstancias de personas o las personas que están alrededor, para poder explicar de manera correcta, de manera clara y sencilla, de manera correcta, de manera clara y sencilla el mensaje, ¿no? Es que si, por ejemplo, yo estuviera mis amigos fueran unos filósofos, por ejemplo, yo estuviera mis amigos fueran como muy humanistas, no, ajá, pero si estuviera enfrente de antropólogos, pero si estuviera enfrente yo tendría que, o sea, para ganarlos para Cristo, yo tendría que ponerle a leer a los autores, o sea, para ganarlos para saber cómo llegarles y explicar la verdad. Y mira, es que este autor dice, pero la palabra cómo llegarles y explicar la verdad. Y mira, es que este autor dice, pero la palabra dice, sí, o sea, incluso la cita que da o sea, incluso la cita que Pablo dice, como sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Esto lo dijo un estoico, un filósofo esto lo dijo Pablo, un estoico, un filósofo de ellos, o sea, le está dando ahora sí como esa sus propios argumentos. Entonces, los musulmanes y los satanistas se aprenden la Biblia. Los musulmanes y los satanistas se aprenden la Biblia para argumentar. Tenemos una pregunta de Carlos. Bueno, es mía, es un comentario de Diana que dice, no sé si esté correcta, pero creo que cuando una persona miente, no sé si esté correcta, pero creo que cuando una persona miente, los apóstoles dieron testimonio de la resurrección de Cristo, pese a que los apóstoles dieron testimonio de la resurrección de Cristo. Además, creo que los religiosos judíos nunca hubieran permitido que la doctrina de la resurrección de Cristo se expandiera, si hubiese sido una mentira. Estoy segura de que no hubieran parado hasta encontrar el cadáver de Jesús. Y lo hubieran exhibido por las calles de Jerusalén. El cadáver de Jesús, claro, y lo hubieran sobre todo por las calles de Jerusalén. los saduceos, ¿no? Que les decía que estos no creían, sobre todo en la resurrección, los saduceos, ¿no? Que les decía que estos no creían cuerpo, en la resurrección. De hecho, no creían en la resurrección del cuerpo, ¿no? Muy acertado el comentario de Diana. Sí. Muy acertado el comentario micrófono de Diana. Adri Olivier, por favor.
¿Le pueden pasar el micrófono a Adri Olivier, por favor? El comentario de Diana, pero finalmente cuando tú defiendes tu fe, comentario de Diana, con el respaldo, finalmente cuando tú defiendes de la palabra, tú estás más que nada de la palabra. Un poquito más fuerte. Tú estás haciendo lo que debes de hacer, ¿no? Claro, un poquito más fuerte. Yo creo que ahí también está el poder del Espíritu Santo, por supuesto. Tocar y transformar esa vida. No es precisamente por todo lo que tú le digas, todo lo que tú debatas, no es precisamente por todo lo que tú le digas, ¿no? De defender tu, claro. Tú haces tu parte, ¿no? Sí. Defender tu fe. Claro. Porque si me pongo a pensar, no, nunca voy a estar, de hecho, porque hasta si me el pongo a poder del pensar, Espíritu Santo no, en ese nunca voy a momento estar, te de hecho, ayuda y te hasta el poder recuerda, del porque Espíritu para eso Santo en es, ese ¿no? momento Es tu ayudador. te ayuda y te recuerda la Biblia, porque para eso es, y como ¿no? que Es tu fluye, ayudador. ¿no? Así Y te recuerda la Biblia uy, qué y como bárbaro, que ¿no? fluye, no, ¿no? pero pues Así es el tú poder dices, del Espíritu uy, Santo, qué ¿no? bárbaro, Yo creo ¿no? que también tenemos No, que pero confiar pues en es el ello, poder ¿no? del Por Espíritu supuesto, Santo, claro. ¿no? Yo creo que Eso también es tenemos que confiar en indudable. ello, ¿no? Nada Por más para supuesto, que claro. Cristi aquí Eso y todos es sepan, indudable. entre nosotros, Nada más para que ahorita Cristi mismo, aquí ahorita está y todos sepan, virtualmente, entre ¿verdad? nosotros, Desafortunadamente, ahorita pero mismo, tenemos ahorita está tenemos virtualmente, un ¿verdad? exagnóstico. Pero tenemos Sí. Tenemos un exagnóstico. Y a veces parece todavía agnóstico, porque se la pasa Cristo. cuestionándome todo el tiempo. Y a veces parece todavía No, pero agnóstico, es porque se la eso, o pasa sea, cuestionándome Cristo, todo el tiempo. junto con su amada No, pero esposa Adriana, es eso, o sea, se la pasa, Cristo, junto con se la su pasa, pero me amada hacen esposa muchísimas Adriana, preguntas al respecto de los se mensajes. la pasan todo el tiempo, y les tengo que dar a ellos, al respecto de los ahora mensajes. lo hago de muy todo el tiempo, y buena les tengo gana, que dar ¿verdad? a No me ellos, estoy quejando. ahora lo hago Yo les tengo de que dar muy respuesta de lo que me están buena diciendo, gana, de lo que no me estoy preguntan. quejando. Yo les tengo que dar respuesta Claro. de lo que me están diciendo. En el poder de lo del que me Espíritu. preguntan. Siempre. Claro. En el poder del Espíritu. Yo ya, lo que dijo el pastor, lo que planteó el pastor, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Dijo el pastor, ¿Se puede lo que planteó explicar el pastor, ¿se puede hacer o no se puede hacer? razonadamente? Se puede explicar la resurrección o no, porque, razonadamente. por ejemplo, el ejemplo que yo di, al final de cuentas terminó en fe. No, porque, yo me doy cuenta, todo empieza con fe y todo acaba con fe. Entonces, al final de cuentas puedes yo me doy argumentar cuenta, todo todo lo que empieza quieras, con fe y todo acaba y al con final fe. de cuentas Entonces, al final de va a cuentas ser puedes la persona, argumentar va a todo creer lo o no que va a quieras. creer. O sea, y no al final puedes de cuentas va poner ser algo la en la persona, mesa va a creer o no para va a decir, o sea, no puedes listo, es esto, poner algo en la porque mesa creo que así para siempre va a decir, ser. Entonces, listo, nada más es para esto, que me quede más punto. claro. Creo que así siempre va a ser. Supongo que lo que preguntaste quede más claro, es imposible, no se puede hacer. Supongo que lo que preguntaste es imposible, no se puede hacer. O sea, no, si es posible. O sea, es necesario hacerlo. No, si es la posible. Instrucción bíblica. Es necesario hacerlo, porque esa es la instrucción bíblica. Donde dice, ¿cuál es? Tratando de buscar el texto de Pedro. Segunda de Pedro 3:15 que dice ¿cuál es? que demos buena respuesta. Segunda de Pedro 3:15 que dice que demos estemos buena preparados, respuesta. No sabía que nos respuesta capacitemos de nuestra fe, pero que estemos preparados. Yo puedo dar que nos la mejor capacitemos, argumentación del mundo, pero y la persona puedo dar no creer. La mejor argumentación del mundo. Sin embargo, y la persona no la palabra me instruye a instruirme. Sin embargo, para dar buena respuesta. Sin embargo, la palabra me instruye a instruirme. Estar siempre para capacitado para cualquier pregunta que me hagan, yo saber responderla. ¿Sí? Estar siempre capacitado. Y ahí es donde entra para lo que Adriana dice que me hagan, y lo que tú estás mencionando, el poder del Espíritu. Y ahí es donde entra lo que Adriana dice, y la voluntad de la otra persona. Pero la premisa de que la otra persona vaya a creer o no vaya a creer. Pero la premisa de que la otra persona vaya a creer o no vaya a creer. Sí. Porque finalmente y por eso no prepararme sería incorrecto. Sí. Es algo que no podemos para saber, nosotros que no sabemos cómo va a es reaccionar la persona. Es algo que no podemos saber, entonces, que no sabemos. Habrá ocasiones en las que porque de tal manera amó Dios al mundo, habrá ocasiones y Dios en las que para que porque de tal manera amó Dios al no mundo, se pierda más tenga vida eterna, y Dios fue unigénito para que todo aquel que tengas una persona doblada, no se pierda más tenga vida eterna, delante de los pies de Cristo. Y habrá otras personas en las que te tengas que aventar varios cafés. Y habrá otras personas en las que te tengas que aventar para darle varios cafés, explicación. Y un día para darle explicación. Y eso nos reta a nosotros a ser una iglesia capacitada y preparada. Y también lo hago con la intención de entender por qué estamos aquí. ¿Cuál es la razón del esfuerzo que hacemos
por abrir este espacio, por ¿cuál venir, es la razón por del conectarnos, esfuerzo que hacemos por abrir y todo este eso, espacio, por porque venir, necesitamos por ser conectarnos, capacitados por echar para, la lluvia y todo finalmente eso, nuestras porque dudas son las necesitamos dudas ser de todas las personas, ¿no? para- Aquí finalmente, somos nuestras una dudas son las dudas de representación de todas las personas ¿no? que nos podemos Aquí encontrar. aquí somos Entonces, las una preguntas que representación hacemos, de todas las las personas dudas que nos podemos tenemos nos encontrar. van a Entonces, nosotros las preguntas mismos que como hacemos, maestros retando las dudas que a tenemos, nos meternos van a más en la nosotros palabra mismos para como poder dar una maestros buena retando respuesta. Si no, meternos yo más en la el palabra domingo, para cada poder dar domingo una me buena pararía respuesta. y Si diría, no, yo Isaías el domingo, 29:13, cada domingo me pararía, amén, ¿no? Y ya que lo demás el Espíritu lo Isaías haga. 29:13, O sea, amén, todo ejerce, ¿no? todo Ya va que de lo la, demás todo, el Espíritu lo haga. la fe, que es lo que decía Gerson, no va peleada de la razón. O sea, todo va la fe, conjunto, que es lo que todo el decía tiempo. Gerson, no va peleada de la Resultados del razón. Espíritu. O sea, todo Claro, va en y conjunto, bueno, y todo como el les tiempo. decía, Resultados incluso del lo que Espíritu. decían estos mismos Claro, hombres, y los bueno, grandes como les decía, filósofos, incluso lo que decían estos ¿cuál era la mismos opinión hombres, de, los que grandes tenían ellos de los filósofos, cristianos? Y que, ¿cuál era la si me opinión permiten, creo que no es tenían muy ellos de los distinta a la cristianos? opinión que en Y que, general muchos si me intelectuales permiten, creo que o la no es muy gente en distinta general la opinión tiene que de los en general muchos de la Iglesia de intelectuales Cristo. o Ellos la decían, gente en general tiene de vemos los- ahí en el de 17, la Iglesia de Cristo. Ellos decían, vemos ahí en el 17, 18. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los 17-18, estoicos disputaban con dice, él. y algunos unos filósofos decían, de los ¿qué querrá decir epicúreos y este de los palabrero? estoicos O sea, disputaban en con algunas él, versiones y unos dice, decían, ¿qué querrá decir este palabrero? charlatán? O sea, en ¿no? algunas O sea, versiones dice, vamos a traerlo, o sea, este la charlatán, oportunidad que le dieron ¿no? O sea, a Pablo para vamos a exponer traerlo, o sea, la mensaje de oportunidad Dios, que le dieron pues era una a Pablo oportunidad para única, incluso exponer lo hicieron un tanto como mensaje de en son Dios. de burla, lo Pues era vamos una a oportunidad exponer, lo única, vamos incluso a lo hicieron un tanto nos- como lo vamos son a, de burla, a lo vamos a ridiculizar, exponer, vamos a poner de evidencia lo vamos a, que a este es un hombre que no ridiculizar, tiene razón, vamos a sino poner de simplemente trae evidencia pura palabrería, o sea, es decir, algo que este es un que hombre realmente que no nos tiene va razón, a sino simplemente transformar, trae nos va pura a cambiar. palabrería, o sea, es decir, algo Claro, sí. que realmente no nos va a transformar, ¿no? Nos va a cambiar. Luz y Salvación dice, Claro, sí. Mateo 28, 11 al 15 habla de una postura Luz de y la Salvación resurrección. dice, Mateo 28, 28, 11 al 15 habla de una postura de la resurrección. 28, ¿me 28. repites por favor? 11 al 15. 28, Ajá. ¿me repites por favor? 11 es pero- todo su comentario. Al 15. Ah, ok, como aportando Ajá. acerca del... Es pero- todo su comentario. Ok, como aportando al claro, del- es respecto a lo que decía el pastor, ¿no? De las razones que daban acerca de claro, es una, respecto a lo que decía el pastor, o ¿no? algún de argumento las razones razonado acerca que de daban la, acerca de la salvación, una- precisamente es un testimonio o algún argumento razonado acerca de la misma guardia, de la salvación, Ma- precisamente es Mateo un testimonio 28, ¿verdad? del 11 de la al misma 15, guardia. ¿no? Mateo 28, ¿verdad? Del 11 O sea, lo puedo al 15, considerar, ¿no? incluso si me pudieran desarrollar más la O sea, lo aportación, puedo o sea, considerar decía, incluso pero si me creo que pudieran es precisamente esto, un desarrollar más argumento en cuanto al informe la de aportación, la o sea, misma guardia que agradecida, pero creo que custodiaba- es precisamente esto, custodiaba un la argumento en cuanto tumba al informe de la- Jesús, de la misma y que guardia dieron que fe ante custodia- las autoridades romanas de que, custodiaba la tumba de Jesús, de que que- dieron de que- fe de ante que- las autoridades romanas de que Era el testimonio que los guardias fueron a ver a los principales sacerdotes para decirle que la tumba estaba vacía, que salió Jesús de su tumba. Y los sacerdotes dijeron, no manches, para pues, decirle si, que la tumba si estaba esto vacía, que salió se Jesús de riega su por el tumba. pueblo, Y los van a- sacerdotes dijeron, de no verdad manches, van a pues, creer si- que este sí si es el esto Hijo de se- Dios. se Entonces los riega por el sobornaron para pueblo, que dijeran que van a- los discípulos de habían verdad ido esa van a noche creer que este y que sí habían es el Hijo rodado de la Dios. piedra. Entonces los sobornaron para Eso es que lo que dijeran que los discípulos habían ido esa noche decir, y que habían rodado la resurrección piedra. de Jesucristo puso a es lo temblar que al dice. poder religioso, es decir, político y militar de la su- resurrección su de tiempo, ¿no? Jesucristo puso a temblar al poder Muy bien. religioso, político Segunda y carta militar su de Pablo a tiempo, Timoteo, capítulo 2, versículos Muy bien. 17 ¿no? y 18. Segunda carta de Pablo a Timoteo, Segunda de capítulo 2, Timoteo versículos 2, 17 al y 18. Segunda de Timoteo 2, Esta era la 17 resistencia al que 18. había acerca de esta de este tema, ¿no? Esta era la esta resistencia enseñanza que de había la acerca resurrección. de esta Le dice de este Pablo tema, a ¿no? Timoteo, de y su esta palabra enseñanza de carcomerá la como resurrección. gangrena, de los cuales Le son dice Himeneo Pablo y a Fileto, Timoteo,
que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Incluso que se desviaron de la verdad ataques que estaba sufriendo la iglesia y la fe cristiana, incluso los ataques que estaba sufriendo que algunos ya lo tomaban como algo ya consumado, mientras era tal que algunos ya lo tomaban como algo ya era algo que se estaba o que algo es algo que iba a acontecer, enseñando, ¿no? Era algo que se estaba equivocada, es algo que iba a acontecer, ¿no? Y que obviamente buscaba destruir la fe de los creyentes, ¿no? Equivocada. Y ante eso Pablo obviamente buscaba cuál era la postura que los creyentes, y ante eso Pablo lo podemos ver cuál era la postura que él, capítulo 15. Acompáñeme por favor a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12. Acompáñeme por favor a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12. Capítulo 15 de la primera carta de los Corintios, versículo 12 capítulo 15 y 14, de la primera carta de los dice, Corintios, capítulo, pero si se predica de Cristo 12, que resucitó de los muertos, 14, lo afirma dice, categóricamente. ¿Cómo dicen algunos de Cristo ustedes que no hay resurrección de los muertos? Lo afirma porque si no hay resurrección de muertos, ¿cómo dicen algunos Cristo resucitó? Ustedes que no hay resurrección si Cristo no resucitó, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación. O sea, si no se da y más estas condicionantes es también como su fe. Como un argumento sólido, o sea, es si que no se da y si Cristo no resucitó, pues obviamente estamos perdiendo un argumento tiempo, sólido, ¿no? O sea, es que es decir, si Cristo no resucitó, sentido, pues obviamente estamos perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, es decir, no predicando tiene o estamos enseñando. Lo que estamos incluso la fe misma del cristianismo se apoya en este hecho, ¿no? Incluso la fe misma del cristianismo se apoya en este hecho, ¿no? En que Cristo resucitó. Sí, bueno, esta ya es mía. sí. También yo como base de un argumento. Sí, bueno, esta ya es mía. Pablo escribe en la primera de Corintios. También yo como recuerdo base de un exactamente, argumento, creo que es en el 15, 3 y 4. Pablo escribe en la primera de Corintios. No recuerdo exactamente, creo que esto, es que está en el 15, como dice 3 la y 4, escritura, y habla de que Jesús fue que murió, pero fue resucitado. Como dice la escritura, o sea, él cita la escritura, o sea, él que murió, no toma un argumento como suyo, o sea, no está diciendo porque yo lo creo, porque yo lo vi, porque yo lo yo pienso eso, y a mí me late que resucitó, sino él se está refiriendo al testimonio de personas que además lo vivieron, ¿no? Como todo el se está refiriendo al testimonio de personas donde justamente convivieron con Jesús, ¿no? Como después de su todo el resurrección. principio de Hechos, y vaya, o sea, no es que lo vio una o dos, tres personas, sino lo vieron muchas personas. Están los y vaya, o sea, no es que lo vio una o dos, tres personas, sino están lo vieron los discípulos, está María, pero hay un grupo de personas que constantemente lo están viendo durante el tiempo que él estuvo en la tierra. Y eso pues es no solamente el dicho, sino el haberlo visto. Y esto fue pasando hasta que llegó a Pablo, ¿no? Y además él como un inquisidor de la primera iglesia, pues evidentemente él sabía que o esto decían o esto creían, y al final del día él tuvo la fe para creerlo, o sea, ese argumento se convirtió en una verdad para él. Y al final del día él tuvo la fe para creerlo, o sea, lo llevó a entregar su vida a Cristo y tener una transformación, y ser uno de los mayores editores de la Biblia, inspirado por Dios evidentemente, y ser uno de los mayores justamente da testimonio de esto en primera de Corintios. Por Dios, claro, sí, y digo, nada más como para referencia, Pablo era de una formación fariseica, no era fariseo, como referencia, y obviamente la cualidad que tenían los fariseos era que se fariseica, no era fariseo, toda la escritura, ¿no? Y obviamente la cualidad que tenían los un fariseos conocimiento era bastante amplio y muy muy enseñado, ¿no? en cuestión de un conocimiento bastante amplio. Incluso esto le ayudó a poder formalizar y desarrollar de una manera muy estructurada, esto le ayudó a poder formalizar de la fe y desarrollar de una manera muy estructurada. De hecho, es primera de Corintios 15, de la fe, del 3 al 8, y obviamente donde él mismo da la referencia de las personas. De hecho, es primera de Corintios 15, del 3 al 8, donde él mismo da la referencia de las personas que vieron a Jesús. Y es un argumento bastante sólido.
Es una fuente bastante confiable, ¿no? Y es un argumento bastante la resurrección con Pablo, ¿no? Va a ser un proceso la resurrección un proceso de regeneración, ¿no? Es un proceso de vida distinto al que nosotros incluye un proceso de regeneración. ¿Cómo lo hace Dios? Es un proceso de vida distinto al que pues así como nosotros nacemos. ¿Cómo lo hace Dios? Como nosotros llegamos a tener la vida. Pues así como nosotros nacemos, es un proceso biológico, pero nosotros llegamos a tener la vida. Maravilloso, que lo podemos considerar un milagro, pero y la misma resurrección maravilloso va a ser que lo podemos considerar como un milagro, ¿no? Y la misma resurrección y bueno, ya redondeando en esta parte es tomada como un milagro. Y bueno, ya redondeando en esta parte. Sí, nosotros nacemos a través de un proceso biológico, ¿no? Y muy explicado y muy estudiado. Sí, nosotros nacemos a través de un proceso biológico, pero a final de cuentas, ¿no? Ese proceso biológico representa... pero a final de cuentas, ese proceso biológico, es decir, que representa... donde Dios interviene o donde Dios intervinió, digamos. Es algo tan maravilloso, es decir, que... Donde Dios interviene o donde Dios intervinió, digamos, ¿no? Intervino, perdón. Digo, es porque, exacto, es en hebreo, dice. Y la regeneración, o sea, esta resurrección, digo, es porque no tenemos, no está definido. Y la regeneración, o sea, esta resurrección, ¿cómo se va a hacer? O sea, no tenemos, no está definido ¿cómo se va a hacer? O sea, explicado, ni siquiera biológicamente pudiera estar. Precisamente por eso se le consideró un milagro. Pero va a suceder. Explicado, ¿no? No se puede explicar. Digamos que precisamente en esa comparación por eso entre se le considera el nacimiento pero va a suceder. El inicio de la vida, ¿no? Digamos que en esa va a ser un comparación proceso de regeneración. El nacimiento, ¿no? Nosotros vamos el inicio de la vida, resucitar. Que va a ser un proceso de regeneración. Como Jesús, nosotros pero vamos a resaltar el resucitar, cómo, porque Jesús resucitó de una manera y como en Jesús, los evangelios se describe precisamente esto que decía Carlos, Jesús resucitó, que se les apareció a los demás apóstoles, incluso él en su cuerpo resucitado a los demás tenía que estar en un ambiente terrenal, entonces por eso tenía ciertas características, tenía que estar en un ambiente terrenal, y entonces por eso obviamente tenía ciertas características, misión que atender, cuerpo, ¿no? O que desarrollar, tenía obviamente que venir tenía el Espíritu Santo, cierta pero cuando nosotros resucitemos va a ser distinto, Santo, pero cuando nosotros no va a ser igual, nosotros lo vamos a hacer, ya no lo vamos a hacer en una condición terrenal, no va a ser igual. Incluso lo vamos a hacer, ya no lo vamos a hacer en un escenario distinto y en otro orden de cosas, ¿no? Sino lo vamos a hacer en un sentido más escenario más distinto celestial. Y en otro orden ¿alguna duda hasta aquí? De cosas, ¿no? En un sentido más celestial. ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos a más adelante vamos a abordar más acerca de las características del cuerpo que vamos a tener. Más adelante vamos a abordar más acerca de las características del cuerpo que vamos a tener. Exacto. Va. Dice Tete que a Jesús no lo reconocieron cuando se les apareció ya con un cuerpo glorificado, con un cuerpo Jesús no lo reconocieron cuando se les apareció ya restaurado, con un cuerpo regenerado, glorificado, con un cuerpo que era incorruptible, restaurado, regenerado. Precisamente eso va a pasar también con nosotros. Que era incorruptible. ¿Alguna duda? Espiritual, ¿no? Precisamente eso va a pasar también con nosotros. ¿Alguna duda? ¿Sí? Bueno, yo veo, o sácame del error, yo veo que Pablo no persevera mucho en los que dicen ¿verdad? Yo veo, o sácame del error. ¿Cómo? Yo veo que Pablo no persevera mucho en los que dicen no, ¿verdad? Bueno, él estaba dando el conocimiento de la resurrección. ¿Cómo? Hay unas personas que se van, hay otros que dejan como abierta, él estaba dando el conocimiento de la posibilidad, y hay otros que hay unas personas que se van, hay otros que dicen que no, como abierta Pablo o algún otro de la posibilidad, y hay otros que lo siguen. Perseveran en ellos. Los que dicen que no, simplemente es no. Pablo o algún otro evangelista. ¿Está claro eso en la Biblia? ¿Persevera en ellos? O simplemente las personas que dicen que no, Pablo vuelve a ellos otra vez a decirles, oye, pero es que mira, para las personas que dicen que no, Pablo vuelve a ellos otra vez a decirles, perseverante, pero es que mira, con las personas que le decían que no, etcétera. O sea, en pocas palabras, Pablo era perseverante. Pablo hizo 3 viajes misioneros y dejó pastores en
en todos los Pablo lugares hizo 3 donde viajes fue, misioneros. Entonces, Y dejó él perseveró pastores con los que en- podía en perseverar todos los lugares directamente donde fue, y dejó líderes. liderazgo preparado Entonces, en todos los lugares a él donde perseveró fue. con los que podía En algunos de perseverar los lugares a donde directamente fue, y dejó liderazgo regresó. preparado en todos los Sí, lugares y a donde estuvo fue. siempre en contacto En con algunos de ellos los y por eso lugares a tenemos donde las fue, cartas. regresó. Las cartas de Pablo son, Sí, y estuvo por eso es el siempre en autor contacto más con ellos y por eso tenemos las cartas. prolífico de la Las Biblia. cartas de Pablo son Porque por eso es el autor él más, estuvo siempre al tanto de prolífico todos los de la creyentes Biblia. y respondía Porque a través de él cartas, los visitaba, estuvo siempre al tanto de todos los creyentes y respondía siempre los supervisaba a través de los cartas, pastores los y líderes visitaba, que levantaba en cada y- región donde fue. siempre los supervisaba a través No, de los pastores y siempre líderes que- estuvo con la que mira levantaba en todos cada los que región no eran donde fue. creyentes. Lo de los creyentes. Sí, No, él nunca siempre dejó de, estuvo sus- con la la mira razón en de todos sus los que viajes no eran creyentes. fueron Sí. para los Sí, no él creyentes. Él mismo nunca se define dejó a sí de mismo, la él es el razón de sus apóstol, o sea, viajes el enviado fueron a los no judíos. para los no creyentes. Él mismo Entonces, se define a se sí levantaba mismo, una iglesia, él es el vayan y apóstol, o sea, el prediquen ya. enviado O sea, él siempre a los estaba no en judíos. vistas de los demás. Entonces, siempre estuvo se levantaba perseverando una hasta el último día iglesia, de su muerte. vayan y prediquen ya. O sea, él siempre estaba en vistas de los demás. ¿Alguna otra? Siempre estuvo perseverando hasta el último día de su muerte. No. Sí. No, nada más ahí. ¿Alguna otra? Nada más respaldando lo que dice el pastor, esta persona Dionisio, el Areopagita, nada más ahí, que se menciona ahí en esa, nada más respaldando lo que dice el pastor, esta muy persona probablemente Dionisio, el Areopagita, llegó a ser líder que se menciona ahí en esa, Hay que sí le creyó, documentos históricos muy probablemente llegó a ser líder de Timoteo de- era un hay hombre documentos griego, históricos que lo de que madre lo- madre y abuela griegas. Timoteo era un la mayoría hombre eran no creyentes, griego. o sea, no eran de judíos, ni madre nada de eso. Él levantó madre y abuela iglesias griegas. con no creyentes. Sí. La mayoría eran Muy no bien. creyentes, o sea, no eran de judíos Sí. ni nada de eso. Muy bien, Eran pues de iglesias con no creyentes. gracias a todos Sí. los que nos Muy bien. se reportaron. Sí. Si hay alguien que Muy bien, falte, pues, por favor, de reportarse, le pido gracias, que lo haga gracias en a todos este los momento que con Carlos. nos Estamos entregando se reportaron. la nueva Si hay tarjeta. alguien que falte,